Durante tu consulta médica regular, esto no será mencionado, pero afrontémoslo. Si la autoestimulación ha cesado en tu etapa senior, es probable que tu organismo esté experimentando un declive y es posible que no lo percibas. No se trata de un asunto prohibido ni de una trivialidad. Es una realidad irrefutable, fundamentada en la ciencia clínica y la fisiología. E ignorar esta verdad puede tener efectos muy perjudiciales, no solo en tu bienestar sexual, sino también en tu capacidad cerebral, tu sistema cardíaco, tu descanso, tu sistema de defensas e incluso tu autoimagen. Mi nombre es Dr. Moita, soy médico urólogo y experto en salud para hombres con más de 3 décadas de experiencia asistiendo a pacientes mayores en todo el país. He dedicado mi trayectoria profesional al examen de los cambios corporales a medida que envejecemos, particularmente en lo que concierne a la intimidad, las hormonas y la vitalidad a largo plazo. Y una de las amenazas invisibles más significativas que he observado es precisamente esta. Demasiados adultos de edad avanzada descuidan su salud sexual, perdiendo con ello un elemento vital para su bienestar general. Lo que sigue podría sorprenderte. La autoestimulación no es simplemente un impulso residual de tus años mozos. De hecho, representa una de las herramientas más potentes que tu cuerpo, al envejecer, aún conserva para equilibrar tus hormonas, potenciar tu cerebro, cuidar tu próstata e incluso combatir estados depresivos. Y si has abandonado la autoestimulación o nunca la has practicado, el impacto que estás sufriendo podría ser considerablemente mayor de lo que imaginas. En los próximos instantes, te detallaré lo que sucede exactamente en tu organismo cuando dejas de autoestimularte en la vejez, y la información que compartiré podría modificar por completo tu perspectiva sobre tu salud y sobre ti mismo. Por cierto, antes de comenzar, si valoras mantenerte lúcido, saludable y autónomo a medida que envejeces, te animo a suscribirte y activar la campana para no perderte recomendaciones importantes pensadas específicamente para ti. Y si este mensaje te resulta relevante, por favor, escribe un 1 en los comentarios. Si no, escribe un 0. Tus opiniones me ayudan a generar contenido que realmente favorece tu salud y bienestar. Ahora, iniciemos con la primera repercusión, y quizás la más inadvertida, de la falta de autoestimulación en la vejez. El impacto silencioso que tiene en la salud prostática y del tracto urinario. Consecuencia 1. El deterioro de la salud de la próstata y la función de las vías urinarias. Cuando empecé mi práctica en urología hace más de 30 años, no anticipaba que tantos de mis pacientes compartirían detalles tan íntimos, pero tan vitales para su bienestar. Me refiero a la progresiva desaparición de los hábitos sexuales en la tercera edad. Recuerdo vívidamente a un caballero, de más de 70 años, en buena condición física y mental, quien se sentó frente a mí y expresó: «Doctor, pensé que ya no requería esa faceta de mi vida». Se despertaba 4 o 5 veces cada noche solo para orinar y no lograba comprender la razón. Lo que él ignoraba, y la mayoría de los hombres desconocen, es que la eyaculación constante, incluso a través de la masturbación, ejerce una función esencial en el funcionamiento óptimo de la próstata. La próstata no es una glándula inerte en el cuerpo, es un órgano activo y dinámico. Se encarga de producir fluidos, expandirse y contraerse, y, al igual que cualquier sistema, sufre si se le desatiende. Sin estimulación y liberación periódicas, el fluido prostático puede acumularse. Esta acumulación genera un entorno propicio para la inflamación, la hinchazón y, con el tiempo, una presión que afecta desde la micción hasta el rendimiento sexual. Podrías percibirlo como una sensación de pesadez en la vejiga, un flujo de orina más débil o una incomodidad persistente por sensación de llenura. Estas no son meras molestias, son indicadores tempranos. Y aquí reside el peligro. La congestión prostática crónica puede evolucionar sutilmente hacia afecciones más serias, como la hiperplasia prostática benigna, HPV, que afecta a casi la mitad de los varones mayores de 60 años. Sin un control adecuado, puede derivar en retención urinaria, infecciones vesicales e incluso la necesidad de un cateterismo. El paciente que mencioné, finalmente requirió una intervención quirúrgica para mitigar la presión, un procedimiento que, de haberse abordado previamente con prácticas sencillas y regulares, podría haberse evitado. La eyaculación periódica contribuye a la depuración de la próstata, la expulsión de líquido estancado y la minimización del riesgo de acumulaciones.
De hecho, diversos estudios han indicado que los hombres que eyaculan 21 más veces al mes poseen una probabilidad significativamente menor de padecer cáncer de próstata en comparación con aquellos que no lo hacen. Y deseo ser muy explícito, no nos referimos a recuperar la juventud ni a incurrir en ninguna conducta compulsiva. Esto no se trata de fantasías, sino de la función biológica de proteger tu organismo de la manera más elemental y orgánica posible. Al suspender la autoestimulación en la vejez, no solo estás prescindiendo del placer. Te expones a padecer dolor, inflamación y una progresiva merma del dominio sobre una de las funciones humanas más elementales, la micción. He atendido a pacientes que experimentan temor a salir de casa debido a la falta de confianza en su vejiga. He presenciado cómo hombres que antes eran robustos y dignos se ven reducidos a noches de desvelo y preocupación diurna por una condición que pudo haberse manejado o evitado con algo tan sencillo como la autoestimulación periódica. Y sí, esto también acarrea un impacto psicológico. La pérdida de control corporal de este modo, la necesidad de planificar las pausas para ir al baño, el miedo a los trayectos largos en automóvil, el despertar nocturno cada 2 horas, deteriora tu percepción de autonomía. No es únicamente un asunto de tu próstata, es tu libertad. Pero lo que resulta aún más sorprendente es que lo que inicia en la próstata no se limita a ella. La siguiente consecuencia impacta no solo al cuerpo, sino también al cerebro. Y una vez que se manifiesta, puede alterar tu forma de pensar, sentir y recordar, a veces de modos que son difíciles de revertir. Abordemos lo que ocurre con tu lucidez mental y capacidad cognitiva cuando la autoestimulación desaparece de tu rutina. Si aún estás presente y estas reflexiones te son familiares, por favor, escribe el número 1 en los comentarios. Así sé que sigues conectado, comprometido y que aprecias este mensaje. Ahora, prosigamos con el segundo punto. 2. Obnubilación cognitiva y disminución de la agudeza mental. Recientemente, un paciente de unos 60 años me visitó. No se quejaba de su próstata ni de su vitalidad. Simplemente expresó algo que me conmovió. Doctor, ya no me siento como antes. Entro en una habitación y olvido por qué. Pierdo el hilo de mis frases. Solía ser muy perspicaz. ¿Es solo la vejez? Es una interrogante que escucho con más frecuencia de lo que imaginas. Y sí, el envejecimiento conlleva, naturalmente, algunos cambios en la cognición. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente, incluidos los adultos con buena formación y conscientes de su salud, ignora es que la actividad sexual, incluyendo la autoestimulación, cumple un rol esencial en el cuidado de la función cerebral. Así es lo que ocurre cuando te entregas al deleite personal. Tu cerebro libera una mezcla de neuroquímicos, dopamina, serotonina, oxitocina. Todas estas sustancias están directamente conectadas con la capacidad de memoria, la concentración y el control emocional. Estos compuestos químicos no solo propician una sensación de bienestar en el instante, sino que también contribuyen a la formación y resguardo de las conexiones neuronales. Incentivan el flujo sanguíneo hacia el cerebro y disminuyen el cortisol, la hormona del estrés que, en elevadas concentraciones, perjudica las neuronas. Ahora bien, al dejar de autoestimularse, sobre todo durante un lapso considerable, esas liberaciones químicas naturales que protegen el cerebro se hacen menos frecuentes. Con el transcurso del tiempo, esto puede minar la capacidad mental. Podría resultarte más complicado enfocarte, asimilar información o incluso sentirte impulsado. No ocurre de forma instantánea. Se instaura gradualmente. Primero se olvidan los nombres, luego la fecha del día. Después, comienzas a desconfiar completamente de tu propia mente, y en esa incertidumbre puede echar raíces algo más grave, el temor. He observado a pacientes descender en una espiral de angustia y desánimo simplemente por creer que estaban perdiendo una capacidad mental, cuando en verdad su cerebro carecía de estimulación y de un balance químico adecuado. En el caso de los hombres, se produce un cambio hormonal adicional. La testosterona, una hormona estrechamente vinculada a la memoria, la determinación y la vitalidad, puede reducirse más rápidamente cuando la actividad sexual se vuelve casi nula. La testosterona no solo influye en el deseo sexual, repercute en tu autoaprecio, tu vigor y tu lucidez. Y sí, una eyaculación asidua y saludable puede contribuir a regular y mantener los niveles de testosterona con el paso de los años.
Algunos estudios incluso han empezado a conectar la disminución de la actividad sexual en adultos mayores con los indicadores iniciales de deterioro cognitivo, llegando incluso a la demencia. Ahora bien, no estoy afirmando que dejar de autoestimularse provoque Alzheimer, pero lo que sí sostengo es esto. Cuando el cerebro carece de estimulación, descarga emocional y respaldo hormonal, se torna más susceptible, pierde su cadencia y su capacidad de recuperación. Y para numerosos individuos, esta confusión se hace tan intensa que modifica su modo de vivir, de interactuar, de razonar, de percibirse a sí mismos. Un señor me relató que dejó de asistir a su club de ajedrez porque ya no lograba concentrarse en el juego. Otro, un profesor ya retirado, confesó sentirse hueco cada mañana. No se trataba de problemas de memoria que requirieran farmacología. Eran indicadores de una existencia desvinculada de la cercanía física, incluso consigo mismo. Y aquí radica el aspecto lamentable: estas situaciones son prevenibles. No se precisan medicamentos ni tratamientos costosos. A veces, la solución comienza por restablecer la conexión con tu cuerpo, ofreciéndole la atención que anhela en silencio, porque al activar el cuerpo, se revitaliza el cerebro. Pero esta disminución de la agudeza mental es solo una parte de la cuestión. ¿Qué ocurre después? Cuando el equilibrio afectivo empieza a deteriorarse y tu estado de ánimo declina sin previo aviso, puede ser aún más sutil, más perjudicial y mucho más complejo de abordar. Analicemos cómo el abandono de la intimidad puede invitar silenciosamente a la tristeza a tu vida cotidiana. Consecuencia 3. Depresión y adormecimiento emocional acentuados. En una ocasión tuve un paciente de alrededor de 70 años, viudo, jubilado, con una salud relativamente buena, quien me consultó no por una afección física, sino por algo que no podía descifrar. Me miró fijamente y dijo: «Ya no experimento ninguna sensación, ni aflicción, ni alegría, solo un vacío». Hizo una pausa y luego añadió: «¿Es esto normal para alguien de mi edad?». Esa pregunta aún persiste en mi mente porque escucho variantes constantemente. Lo que muchos suponen que es simplemente parte del proceso de envejecimiento, el hastío, el distanciamiento, el lento desvanecimiento de los sentimientos, a menudo tiene una causa más profunda y fisiológica de la que a nadie le agrada hablar: la ausencia de estimulación sexual, en particular, del autoplacer. Aquí está la verdad. Cuando dejas de interactuar con tu propio cuerpo de manera íntima y física, tu panorama emocional puede comenzar a transformarse de forma silenciosa pero profunda. La autoestimulación no es únicamente un acto físico, sino también una liberación emocional. Constituye el mecanismo intrínseco de tu organismo para mitigar el estrés. Durante el orgasmo, el cerebro produce una oleada de poderosas sustancias químicas, como la oxitocina y las endorfinas, que funcionan como reguladores naturales del humor y contrarrestan la ansiedad, la tensión y el desánimo. Al suprimir esta descarga de tu existencia, particularmente en fases donde el estrés, la soledad o la aflicción ya están presentes, corres el riesgo de volverte emocionalmente insensible, y esa insensibilidad puede evolucionar hacia una situación más grave, la depresión. He sido testigo de su desarrollo gradual. Alguien abandona la autoestimulación tras la pérdida de su cónyuge o por considerar que ya no es apropiado para su edad. Las semanas transcurren hasta convertirse en meses. Estas personas se vuelven más reservadas, se retraen, pierden interés en sus pasatiempos, incluso en el diálogo. Alteran sus patrones de sueño o alimentación. La vida comienza a percibirse monótona y, la ironía más cruel, la mayoría no identifica la conexión. Se atribuyen la culpa a sí mismos, a su edad, o asumen que así es la vida ahora, pero en realidad lo que les falta es el acto sencillo, pero fundamental, de conectar con su propio cuerpo. No solo por gratificación, sino por supervivencia emocional. La depresión en la población de edad avanzada a menudo se diagnostica de manera insuficiente porque no siempre se presenta como tristeza. A veces se manifiesta como agotamiento, irritabilidad, desinterés o falta de motivación, una ausencia de deseo. Y aunque la medicación y la terapia son recursos importantes, no puedo cuantificar a cuántos pacientes he asistido simplemente motivándolos a reanudar la intimidad física. Un hombre me confió que se sentía vivo de nuevo después de comenzar a tocarse regularmente por primera vez en años. Dijo que no solo mejoró su estado de ánimo, sino que le recordó que seguía siendo un ser humano,
no meramente un cuerpo próximo a extinguirse. Ese acto menor le devolvió una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Y esto es lo que deseo que comprendas. La autoestimulación en la vejez no tiene que ver con la fantasía, la concupiscencia o la vergüenza. Se trata de mantener tu sistema emocional saludable. Consiste en proporcionar a tu cuerpo una razón para sentir, para liberar, para recordar lo que significa estar presente. Porque al perder esa conexión, no solo te expones a la melancolía, sino también al aislamiento, al deterioro emocional y, en ciertos casos, a la pérdida del deseo de vivir. No obstante, las implicaciones emocionales no son las únicas. A medida que las noches se extienden y el descanso se vuelve más irregular, surge otra repercusión inadvertida, una que puede afectar la memoria, el sistema inmunológico y el riesgo de desarrollar enfermedades graves. Hablemos ahora de cómo la ausencia de placer sexual podría estar privando a tu cuerpo del sueño profundo y reconstituyente que necesita con urgencia. Si sigues atento y encuentras estas ideas relevantes, por favor, escribe el número 1 en los comentarios para indicarme que estás aquí y me sigues. Ahora, avancemos al punto número 4. 4. Calidad del sueño deficiente. Recuerdo a un individuo de aproximadamente 70 años que acudió a mi consulta después de varios meses de insomnio. Se veía exhausto, lívido y descorazonado. «Doctor», expresó, «me dormía, pero me despertaba a las 2 de la madrugada como si me hubieran sobresaltado. Luego permanecía acostado, mirando el techo, esperando el amanecer. Le realizamos exámenes. Sus análisis estaban en orden. No padecía apnea, ni presentaba signos de alarma significativos. Pero cuando le interrogué suavemente sobre su vida íntima, desvió la mirada. «Esa parte de mí», murmuró, «ya ha terminado». Sin embargo, esa faceta de sí mismo, la que él creía extinta, era probablemente la clave de lo que su cuerpo anhelaba, un descanso reparador e ininterrumpido. Dormir no es meramente cerrar los ojos y permanecer inmóvil. Es un procedimiento hormonal complejo. Y uno de los activadores naturales más eficientes para un sueño profundo es algo que la mayoría de la gente olvida después de cierta edad, el orgasmo. Durante el clímax, el organismo libera oxitocina, prolactina y endorfinas. Una mezcla química perfecta diseñada por la naturaleza para que el sistema nervioso transite del estado de estrés al de reposo. Simultáneamente, el cortisol, la hormona responsable de la ansiedad y la vigilia, desciende drásticamente. La respiración se ralentiza, el pulso se estabiliza y la musculatura se relaja. Entras en la condición óptima para un sueño profundo. Ahora, imagina eliminar completamente ese proceso de tu vida. No una sola vez, sino a lo largo de semanas, meses, incluso años. Eso es lo que acontece cuando los individuos de edad avanzada cesan la autoestimulación. El organismo pierde un recurso natural del que dependía previamente. ¿Y qué suple esa carencia? Con frecuencia, es la agitación, la frustración, el dar vueltas en la cama. Algunos optan por somníferos, otros simplemente asumen el agotamiento como una condición normal. Pero las repercusiones de un sueño deficiente trascienden con creces la mera fatiga. La privación crónica del descanso debilita el sistema de defensas, acelera el declive cognitivo, incrementa la probabilidad de padecimientos cardíacos y aumenta la susceptibilidad a la ansiedad y la depresión. En la población mayor, también contribuye a las caídas, dificultades de memoria y la merma de la autonomía. He observado cómo pacientes que antes llevaban vidas dinámicas y participativas se retraen paulatinamente, no por alguna enfermedad grave, sino sencillamente por estar demasiado exhaustos para funcionar. Y aquí es donde la situación se torna verdaderamente preocupante. Muchos de ellos desconocían que les faltaba el único elemento que les ayudaba a conciliar el sueño. No es un fármaco, no es un complemento, es el mecanismo de descarga de su propio cuerpo. La autoestimulación puede parecer una acción insignificante, incluso trivial, pero para algunos puede representar la diferencia entre 4 horas de sueño fragmentado y 7 horas de descanso profundo y reparador. Un paciente me relató que, después de restablecer esta conexión consigo mismo, duermo como hace 30 años. No me di cuenta de cuánto necesitaba esa liberación. Pensé que simplemente me estaba volviendo viejo. Ese es el meollo del problema.
Demasiadas personas confunden la desatención biológica con el proceso natural de envejecimiento y, como consecuencia, sufren en silencio. Si te encuentras desvelado por la noche con la mente acelerada, los músculos tensos y las horas pasando lentamente, pregúntate cuándo fue la última vez que tu cuerpo se sintió completamente relajado, completamente liberado. A veces, la solución no es una nueva medicina ni una aplicación de respiración. A veces, consiste en redescubrir un ritmo ancestral que tu cuerpo aún recuerda si le concedes la oportunidad. Pero si bien la escasez de sueño puede mermar silenciosamente tu energía y tu lucidez mental, la siguiente consecuencia que exploraremos es aún más corpórea. Se manifiesta en el debilitamiento de tus músculos, la alteración de tu equilibrio y el comportamiento errático de tu vejiga. Hablemos de lo que realmente le acontece al suelo pélvico y a la irrigación sanguínea cuando la intimidad se desvanece. Consecuencia 5. Suelo pélvico y circulación sanguínea debilitados. Hace algunos años, atendí a un bombero retirado de unos 70 años, un hombre que se había sentido orgulloso y físicamente robusto durante gran parte de su vida. Acudió a mí con quejas de ligeras pérdidas de orina y dificultad para permanecer de pie por periodos extensos sin sentir molestias en la región lumbar y las caderas. Es peculiar, comentó. Siento que la base de mi cuerpo se está debilitando gradualmente. Lo que él describía no era únicamente el proceso de envejecimiento, sino el lento y silencioso debilitamiento de su suelo pélvico. Y no era el único. El suelo pélvico es un conjunto de músculos situados en la base del tronco, los mismos que sostienen la vejiga, los intestinos y los órganos genitales. La mayoría de las personas no piensa en estos músculos hasta que algo falla. Pueden surgir pérdidas de orina, constipación, disfunción eréctil o incomodidad al estar de pie o al caminar. Pero aquí está el aspecto que a menudo se pasa por alto. La estimulación sexual periódica, incluyendo la autoestimulación, juega un rol crucial para mantener esos músculos activos y comprometidos. Verás, durante la excitación y el orgasmo, el suelo pélvico se contrae de forma rítmica. Esa contracción es un ejercicio, no por vanidad, sino por funcionalidad. Mejora el flujo sanguíneo hacia la parte inferior del cuerpo, fortalece el sistema de soporte interno y mantiene la conexión efectiva entre nervios y músculos. No se trata de rendimiento, se trata de conservación. Cuando dejas de autoestimularte con asiduidad, esos músculos no solo se inactivan, sino que comienzan a atrofiarse. La irrigación sanguínea disminuye, el tejido pierde su elasticidad, la respuesta nerviosa se reduce y, con el tiempo, podrías experimentar síntomas inesperados, necesidad frecuente de orinar, goteo leve después de ir al baño, dificultad para retener gases o incluso dolor al moverte. En los hombres, esto puede implicar una disminución considerable de la función sexual. Para las mujeres, puede provocar sequedad, tirantez e incomodidad que impiden cualquier forma de intimidad. He presenciado cómo adultos que antes eran autónomos comienzan a rehuir las reuniones sociales simplemente por no fiarse de su vejiga. He visto a otros sentir vergüenza por episodios inesperados de incontinencia al toser o estornudar, ignorando que todo esto se debe a un aspecto que han desatendido durante años: la circulación y la actividad muscular en la zona pélvica. Y hay algo que debo afirmar con absoluta claridad. Desatender esta área no es únicamente un inconveniente. Puede ser causa de caídas, incontinencia y una merma de la dignidad que nadie merece experimentar. Podrías verte en la situación de depender de apósitos, ropa interior especializada o de planificar la proximidad a los baños. Todo porque la base de tu organismo no recibe la estimulación y el soporte que precisa, y cuanto más se prolonga esta situación, más difícil resulta revertirla. Lo que me aflige profundamente es la cantidad de personas que sufren en silencio. No lo comentan, se sienten avergonzadas, desconcertadas o asumen que es una parte inevitable del envejecimiento. Pero no puedo recalcar esto lo suficiente. Tu cuerpo aún tiene la capacidad de funcionar, incluso a los 70, 80 o más años. Y una de las formas más eficientes y naturales de respaldarlo, sin fármacos ni dispositivos, es mediante una estimulación íntima, segura y periódica. Al restablecer esa conexión, no solo estás activando el placer, sino que estás recuperando tu vigor, dirigiendo la sangre hacia donde más se necesita. Estás despertando los nervios,
manteniendo los tejidos vivos y recordándole a la parte inferior de tu cuerpo que aún tiene importancia. Pero por muy corpórea que sea esta consecuencia, la siguiente es aún más trascendente. Afecta a tu sistema de defensas, a tus barreras celulares y a la facultad de tu organismo para protegerte de enfermedades. Porque lo que acontece en tu flujo sanguíneo después del orgasmo podría ser uno de los beneficios para la salud más significativos y, a la vez, más olvidados de todos. Hablemos de cómo la falta de actividad sexual podría estar mermando silenciosamente el sistema inmunitario. Hace algunos inviernos, uno de mis pacientes asiduos, un hombre de unos 70 años que siempre había disfrutado de excelente salud, se presentó con un aspecto extenuado. Había enfermado en 3 ocasiones esa temporada con catarros persistentes e infecciones leves. Me comentó que antes me recuperaba en un par de días. Ahora cualquier pequeño problema me incapacita durante semanas. Una vez que descartamos las problemáticas comunes, como la alimentación, el descanso y la medicación, le interrogué con discreción acerca de otro aspecto de su existencia. ¿Ha tenido alguna actividad sexual? Aunque sea individualmente. Sonrió con cierta incomodidad y negó con la cabeza. No, hace mucho tiempo que no. Esa faceta de mí simplemente está en desuso. Lo que él no captaba, y lo que la mayoría de la gente desconoce, es que la actividad sexual, incluyendo la autoestimulación, incide directamente en el sistema de defensas del organismo. No es una alegoría, es un hecho biológico. Durante la excitación sexual y, sobre todo, durante el orgasmo, el cuerpo genera una descarga de biomoléculas, no solo dopamina y oxitocina, que procuran bienestar, sino también agentes que refuerzan el sistema inmunológico. La inmunoglobulina A secretora, SIGA, por ejemplo, experimenta un incremento significativo. Este es un anticuerpo esencial que contribuye a proteger al cuerpo contra virus, bacterias e infecciones, particularmente en los sistemas respiratorio y digestivo. También se liberan endorfinas, lo que disminuye la inflamación y favorece el proceso de curación. Ahora, imagina vivir sin ese estímulo. No solo por una semana, sino por meses o incluso años. Tu organismo empieza a perder una de sus defensas más sencillas y naturales. En una fase de la vida en la que tu sistema inmunológico ya está funcionando con menor agilidad, suprimir este mecanismo es comparable a quitarle las pilas a tu detector de incendios. Puede que al principio no lo notes, pero cuando surja un inconveniente, tu cuerpo no reaccionará de la misma manera que antes. He observado esto en tiempo real. Los pacientes que han excluido la intimidad de su vida a menudo se enferman con mayor frecuencia, se recuperan más lentamente o experimentan episodios de inflamación crónica. Y aunque no lo perciban, su cuerpo les está enviando una señal inequívoca: algo falta. Y no se trata únicamente de combatir la gripe. El sistema de salud está intrínsecamente ligado a la prevención de enfermedades a largo plazo, la detección temprana del cáncer, la protección del sistema cardiovascular e incluso la cicatrización de heridas. La actividad sexual habitual contribuye a mantener el equilibrio hormonal, a reducir las hormonas del estrés como el cortisol y a mejorar la circulación, elementos todos ellos fundamentales para el sostenimiento del sistema inmunitario. Cuando esto desaparece, se inicia un efecto dominó. El nivel de estrés se eleva, el descanso se ve comprometido, la inflamación se intensifica y el organismo se torna más lento y frágil. Una señora de aproximadamente 70 años, después de la pérdida de su esposo, me confió que no se había autoestimulado en casi un lustro. Cuando conversamos francamente sobre el vínculo entre la actividad sexual y la fortaleza de las defensas, ella optó por intentar restablecer la conexión con esa parte de sí misma, no por apetencia, sino por su bienestar. Meses después, retornó con la mirada más lúcida y con más vitalidad. No puedo explicarlo, manifestó, pero me siento más viva, como si mi cuerpo volviera a cooperar conmigo, en lugar de oponerse. Esto no es hechicería. Esto es lo que sucede cuando el organismo recibe los estímulos que requiere. Señales que indican que seguimos aquí, que aún deseamos prosperar. Es sencillo pasarlas por alto, ignorarlas o sentir incomodidad al respecto, pero a tu sistema inmunológico no le concierne la vergüenza, únicamente responde a la acción. Y la estimulación sexual, incluso la solitaria, es una acción potente que transmite un mensaje de vida y fortaleza a cada célula del cuerpo.
Pero si bien una inmunidad disminuida puede exponer al organismo a enfermedades, la última consecuencia de descuidar la intimidad personal podría socavar aún más profundamente el sentido de identidad. Porque al dejar de tocar tu cuerpo, poco a poco puedes dejar de reconocerte a ti mismo. Analicemos cómo la negligencia personal puede mermar silenciosamente tu autoestima y qué medidas puedes tomar para recuperarla. Consecuencia 7. Pérdida de la percepción del propio cuerpo, de la autonomía y de la autoestima. Jamás olvidaré una conversación confidencial que mantuve con un paciente de casi 70 años. Era un director de escuela ya jubilado, previamente seguro de sí mismo, ingenioso, el tipo de hombre que acostumbraba a imponerse en una habitación. Pero cuando acudió para un control rutinario, algo en su postura había cambiado. Hombros ligeramente encorvados, ojos un poco más apagados. Mientras dialogábamos, suspiró y dijo: «Ya no siento que resida en este cuerpo. Siento que simplemente lo habito». Esa frase quedó grabada en mi memoria. Porque lo que describió no es inusual. Lo he escuchado de hombres y mujeres con distintas formulaciones, pero con la misma realidad subyacente. En algún instante, dejaron de sentirse cómodos consigo mismos, y con demasiada frecuencia. Esto comienza con el silencio, con la renuncia a la intimidad, desestimándola como algo superfluo, tardío en la vida o una fase ya superada. Pero esto es lo que realmente ocurre cuando dejas de tocarte el cuerpo, cuando dejas de prestarle atención de una forma tan profundamente personal. Empiezas a desconectarte de él paulatinamente, en silencio y, en ocasiones, de manera permanente. El autotacto no es solo un placer, se trata de una cuestión de presencia. Cuando estimulas tu cuerpo, incluso con suavidad, e incluso sin otra meta que sentir, le recuerdas a tu sistema nervioso que aún estás aquí. ¿Que eres importante? Que tu cuerpo sigue siendo parte de tu identidad, no meramente un envoltorio que espera ser abandonado. Sin ello, algo se modifica. Se genera una suerte de distancia emocional y psicológica. Es más fácil desatender los pequeños dolores. Es más sencillo evitar mirarse al espejo. Es más fácil convencerse de que esta etapa de la vida no vale la pena. Y esa es la pérdida más arriesgada de todas, la pérdida de tu propia noción de valía. He observado que esta desconexión deriva en un profundo adormecimiento emocional. Vergüenza por la retirada del afecto físico, e incluso la pérdida de motivación para el autocuidado básico. La gente deja de hacer ejercicio, de alimentarse correctamente y de vestirse con esmero. ¿Para qué esforzarse?, piensan, si este cuerpo ya no me pertenece. Una mujer me relató que no se había tocado desde la menopausia. Simplemente dejé de sentirme mujer, dijo, y cuanto menos me tocaba, más me desvanecía. Esa palabra, desvanecía, me impactó fuertemente, porque eso es precisamente lo que les sucede a muchos adultos mayores que dejan de conectar con su ser físico. No solo pierden el deleite, pierden la identidad, la visibilidad, la sensación de vitalidad. Y aquí está la parte que necesito que escuches: no tiene por qué ser así. Reafirmar la propiedad de tu cuerpo a través del autotacto no implica ser sexual como lo eras a los 20. Se trata de honrar la vida que aún late en ti. Se trata de manifestar: sigo aquí, sigo sintiendo, todavía merezco ser vista, incluso por mí misma. Cuando restableces la conexión con tu cuerpo, incluso en la privacidad de tu hogar, empiezas a revertir esa desaparición silenciosa. Te recuerdas a ti mismo que el acto de envejecer no implica desaparecer, que tu valía no se disipó con la juventud. Regresas a ser tú mismo, y ese, quizás, es el acto más curativo de todos. Y ahora, al concluir este recorrido, vinculemos todos los puntos. Porque aunque cada una de estas 7 repercusiones es seria por sí misma, al conjugarse, revelan una narrativa mucho más amplia y apremiante. En este mensaje conclusivo, deseo exponerte con exactitud lo que está en juego y, lo más crucial, cómo puedes retomar el dominio desde hoy mismo. Consideraciones finales. Restableciendo la intimidad, recuperando la salud. Al rememorar los años dedicados a la asistencia de pacientes de edad avanzada, lo que más me impresiona no son meramente los retos médicos que afrontan, sino las pérdidas inadvertidas e intangibles que soportan. Pérdidas que no se manifiestan en análisis clínicos ni en estudios de imagen. Un hombre que antes se sentía confiado ahora elude los espejos.
Una mujer que previamente emanaba alegría y serenidad no ha percibido sensaciones en su cuerpo durante años, y en la mayoría de las ocasiones, se les ha dicho que así es como se manifiesta el envejecimiento. Pero yo no lo creo. Ni por un instante. Y si has llegado hasta este punto conmigo, considero que tú tampoco, porque esta es la verdad. En el momento en que dejas de preocuparte por tu sexualidad, en el momento en que abandonas esa faceta de tu cuerpo y de tu identidad, se inicia una secuencia de repercusiones silenciosas. Las hemos abordado una por una, como la salud prostática y urinaria puede degradarse cuando se suprime la secreción habitual, como el cerebro se vuelve turbio y menos lúcido al carecer de estimulación, como la ausencia de intimidad física puede inducir a la depresión, a un sueño superficial, a la debilitación de la circulación e incluso a comprometer el sistema inmunitario. Y quizás lo más penoso de todo es cómo renunciar a esa conexión privada y personal con tu propio cuerpo puede erosionar gradualmente tu autoestima hasta el punto de sentirte como un extraño para ti mismo. No son cuestiones menores. Estos no son simplemente aspectos inherentes al envejecimiento. Son señales de alarma que tu cuerpo, tu intelecto y tu espíritu demandan tu atención. He tratado a pacientes que se sentían deshechos, desvinculados, apáticos, y he presenciado la metamorfosis en su mirada cuando comienzan a reintegrar esta faceta de su existencia. No se requiere de nadie más. No exige juventud ni un estado de salud impecable. Solo se necesita autorización, tu consentimiento para considerarte merecedor de intimidad, incluso ahora, especialmente en este momento. Soy consciente de que este es un tema que muchas personas eluden. A algunos les genera pudor, a otros nunca se les instruyó que era apropiado atender su bienestar sexual después de cierta edad. Pero deseo que escuchen esto de un facultativo que ha transitado esta senda con millares de hombres y mujeres. No solo está bien, es fundamental. La autoestimulación en la adultez no versa sobre el mero placer, sino sobre la irrigación sanguínea, la lucidez mental, la homeostasis hormonal, la estabilidad emocional, la protección inmunológica y la identidad. No es una opulencia, es una modalidad de autocuidado, una afirmación de que continúas vivo en este organismo y eres responsable de su mantenimiento. Un paciente me relató en una ocasión: no me percaté de cuánto añoraba sentirme yo mismo hasta que por fin volví a conectar con esa parte de mí. De eso se trata, no solo de permanecer vivo, sino de experimentarse vivo. No solo de atravesar los años, sino de vivirlos con conciencia, decoro y gozo. Por lo tanto, si has olvidado esta porción de ti, la has sepultado o la has prejuzgado, te animo a reexaminarla, a reconectar para recordar que tu cuerpo aún percibe, aún es competente, aún es digno. Comienza gradualmente, con interés, con benevolencia, pero lo más crucial es que empieces, porque al optar por cuidar nuevamente esta faceta de ti, no solo salvaguardas tu salud, sino que también recuperas tu vida. Si este mensaje te ha impactado, no lo conserves solo para ti. Marca me gusta en este vídeo, compártelo con alguien que quizás necesite escucharlo y deja un comentario abajo para expresarme tu punto de vista. Ya sea que coincidas, discrepes o tengas interrogantes, tu voz es valiosa y tu relato podría contribuir a que otra persona se sienta comprendida.